Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios que nos ha traído como peregrinos a los pies de la Virgen María para encontrarnos con el Dios que nos salva, esté con todos ustedes. Nuestra fe es un anuncio de paz, confianza y esperanza. Jesús y su Evangelio son para nosotros el mayor estímulo para vivir, porque estamos convencidos de que el camino que Él nos muestra puede darnos la felicidad. Participemos con mucha alegría en la Eucaristía de este domingo. En esta tarde hemos venido como peregrinos, los de la parroquia de Cuerpo y Sangre de Cristo. Hemos venido a invocar a nuestra Madre Santísima, a consagrarle el miedo, el espanto que tenemos en nuestra vida. Dios siempre nos escucha, Él es el que nos da seguridad. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, por eso le pedimos perdón por cada uno de los pecados que tenemos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso perdone nuestros pecados, para que así lleguemos a la vida eterna.
Encomendamos la vida de cada una de las personas de nuestra parroquia de Cuerpo y Sangre de Cristo. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar, por favor. El profeta Elías esperaba una gran manifestación de Dios y en cambio Dios se le muestra de una forma muy sencilla y cotidiana y así le da paz y confianza. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y descabrejaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino el Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Hoy el apóstol San Pablo nos habla de lo mucho que desea que sus hermanos del pueblo de Israel lleguen a creer en Jesucristo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. En el Evangelio vemos hoy a los apóstoles asustados y llenos de asombro al descubrir que Jesús es el Señor Todopoderoso, el Hijo de Dios. Nos ponemos de pie.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. ¿Alguno de ustedes ha tenido crisis en su fe? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Creen ustedes que yo, sacerdote, haya pasado por crisis de fe? Eso. Tenemos crisis en nuestra fe, tenemos en ocasiones problemas en nuestra vida, dificultades con las cuestiones económicas, a veces con la familia, con lo económico. Se nos vienen situaciones difíciles que nos hacen pues tambalear y dudar. Bueno, cuando es uno niño, a veces añoramos cuando éramos niños, porque los niños pues como que no sufren con las situaciones difíciles. Ellos dependen para todo de sus papás, y así quisiéramos tal vez estar en nuestra vida así como pues sin angustias, sin sufrimientos. Sería bueno, y parte a lo mejor de nuestro trabajo como personas es lograr un mundo así en paz. Bueno, las crisis también nos pueden ayudar a que se purifiquen nuestros pensamientos, nuestra fe. Bien, en las situaciones difíciles nos invita la palabra de Dios saber confiar en Cristo, saber confiar en Dios, descubrir una imagen de Dios tal vez diferente a la que tenemos. Cuando somos niños y en nuestra casa se nos enseña a amar a Dios, cuando estamos en la catequesis infantil nos llevan a ver un Dios como que muy fácil de verse y de reconocerse. Y va pasando el tiempo y como que ese Dios que aprendimos a conocer y amar de niños, como que no se parece tanto. Los muchachos cuando se van a la universidad, como allá no está Dios, allá les dicen: Dios no existe, la iglesia son puros inventos, puros cuentos, pura manipulación. Bueno, pues se les acaba la fe, la poquita fe, porque pues uno quiere vivir con su fe infantil toda la vida, y pues no, es como si plantaran un arbolito, toda la vida un arbolito de esos que crecen grandes, ¿tendría que quedarse pequeño?
Pues no, un arbolito tiene que echar raíces, tiene que engrosar su tronco. Bueno, ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? Ya muchas veces allá en Cuerpo y Sangre de Cristo los he invitado a que reconozcamos que a veces nos hacemos ciertas imágenes de Dios y cuando se nos vienen los problemas algunos dicen, pues ya no creen en Dios. Me tocó escuchar un muchacho que me decía eso. ¿Por qué? Pues porque nos hacemos un Dios de acuerdo a nuestra mente. Queremos un Dios al que podamos manejar, un Dios que quepa en nuestro cerebro. Los judíos creyentes, los que creen en Dios, hay unos judíos ateos, los judíos creyentes, porque así lo enseña el Antiguo Testamento, cuando quieren decir el nombre de Dios, guardan silencio. ¿Por qué? Pues porque para ellos Dios es una realidad que no se puede atrapar, que no se puede manejar. Por eso aparece en el Génesis Adán dando nombre a los animalitos, porque el hombre puede dar nombre a los animalitos, a las cosas, a las personas, porque sobre esas realidades de alguna manera se pueden dirigir, se pueden manejar. A Dios los judíos creyentes no lo nombran, a veces dicen el santo, bendito sea el Señor de los ejércitos, pero nunca dicen Dios porque ellos tienen la conciencia de que Dios no lo podemos agarrar y manejar. Aunque nosotros mencionamos la palabra de Dios, puede ser que nuestra mente crea que por eso ya tenemos un poder sobre Dios, que le podemos mandar, le podemos dar la lista de nuestros problemas y que nos los atienda. Y tenemos que saber estar en esa actitud de contemplación para descubrir a Dios. No lo vamos a conocer completamente, pero podemos descubrir signos de su presencia, lo que nos enseña la primera lectura con el profeta Elías. El profeta Elías, dice, me parece el libro del Eclesiástico, era un profeta de fuego. Era una persona bien enamorada de Yahvé y quería que todos los judíos se enamoraran de Yahvé. Y se molestaba cuando los judíos se fueron apartando de la fe judía. Dice un capítulo antes del que se toma la lectura que escuchamos como primera, que Elías retó a los sacerdotes del ídolo Baal. Como la reina Jezabel estaba casada con un judío y esa reina se llevó su culto fenicio, me parece de Fenicia, por ahí de los alrededores de Israel, se llevó su culto, favoreció el culto de ese ídolo Baal. Retó Elías a los sacerdotes del ídolo Baal. A ver, vamos haciendo una ofrenda a Dios. Y el Dios que responde, al Dios que manda fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y lo cita en el Monte Carmelo. Y allá en el Monte Carmelo le pide a los sacerdotes del ídolo Baal que hagan un altar de piedra, que le pongan leña, que pongan un animalito, que invoquen a Dios, a su Dios, a ver si hace bajar fuego del cielo. Y los sacerdotes del ídolo Baal se la pasan todo el día en trance y gritando y brincando y cortándose las venas y nomás no aparece el fuego. Y el profeta Elías les dice, pues grítenle, a lo mejor está dormido o a lo mejor se fue de viaje y no pasa nada. Y luego dice que el profeta Elías pide hacer también un altar de piedra, pone leña, pide que pongan un animalito, que cabe en una zanja alrededor del altar, que le echen agua, mucha agua, y luego invoca a Yahvé y baja fuego del cielo y se consume la víctima. Así dice el libro de los Reyes. Y luego dice una escena sangrienta que choca contra nuestra mentalidad. Se desató una persecución contra los sacerdotes del dios Baal y los mataron. Y Elías tiene que huir porque la reina Jezabel desata una persecución contra Elías y se va en el desierto. Y ahí en el desierto pues está desilusionado, desesperanzado y ya no quiere vivir, está deprimido. ¿Por qué? Porque a pesar de sus esfuerzos, los judíos, gente de su pueblo, como que no hace por volver a Yahvé, el Dios que los sacó de la esclavitud y que los ha acompañado en su vida. Y allá en el monte Horeb o Sinaí, Dios quiere hacerse presente al profeta Elías, pero haciéndole ver cómo es Dios. Y le pide que salga de la cueva y aparecen los signos de la naturaleza muy impactantes. Un temblor, un viento fuerte, fuego. Y ninguno de esos signos representa a Dios. Hasta que se ve una brisa suave, dice la lectura, o dicen otros comentaristas, un silencio, la voz de un silencio. El profeta Elías, que es un profeta de fuego, que quiere que todas las personas se apasionen por Yahvé, quiere como con violencia de alguna manera hacer que las personas se acerquen a Yahvé. Y Dios le enseña que Él se hace presente en un signo tan sencillito como la brisa, como el silencio. Elías tiene que aprender a calmar sus ánimos y tiene que reconocer y presentar hacia Yahvé. Dice un refrán por ahí que atrae más moscas una gota de miel que un barril de hiel. Elías tiene que aprender a ser como de miel, pudiéramos decir, pero no dulzón, sino presentar con bondad a Dios, presentar con bondad los mandamientos, esa invitación a que vuelvan a Yahvé.
¿Eso qué tiene que enseñarnos? Pues mucho. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? ¿Cómo quisiéramos que se presentara Dios? Tal vez ante el mal que hay en nuestro mundo y a veces el mal que es cercano a nosotros, pues a lo mejor quisiéramos un Dios tipo los fundamentalistas musulmanes que matan a aquellos que no reciben su fe. Nos piden en estos días rezar por los cristianos de Irak, porque los fundamentalistas musulmanes les dijeron a los cristianos que están ahí en Irak: o te haces musulmán, o te largas de aquí, o te matamos. Bueno, nos piden hacer oración por estos cristianos. No se puede tener un Dios así de violento, porque esa no es una imagen adecuada de Dios. Nos toca presentar a Dios de manera tranquila y pacífica, con la bondad, con la misericordia, con la paciencia. Elías tuvo que cambiar y regresar nuevamente, aunque lo perseguían, regresar nuevamente a su pueblo para presentarles con bondad a Dios. ¿Cómo presentamos a Dios a los demás? Bajo la sombra del miedo, con temor. Quisiéramos un Dios justiciero que nos impulse a tomar armas para, tipo fundamentalistas musulmanes, arrancarles el pescuezo a aquellos que no creen en Dios. O entendemos que el Dios de Elías y el Dios de Cristo es un Dios bondadoso y misericordioso, y así tenemos que presentarlo. ¿Cuesta más? Cuesta más, es más tardado de alguna manera hacer llegar al corazón de las personas ese Dios, pero así es como se va haciendo presente. ¿Qué nos puede decir más esta lectura? Que a veces esperamos un Dios impactante, que haga brincar el sol, que haga descender tal vez fuego del cielo, como los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, que cuando no recibieron a Jesús en una aldea samaritana, le dijeron a Jesús: ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Corajudos estos discípulos. Quisiéramos un Dios que en las imágenes las presenta de manera impactante, que lloran sangre, que tienen expresiones llamativas. ¿O sabemos reconocer un Dios que nos habla en el silencio, un Dios que nos habla en la oración, un Dios que nos habla en la sencillez de la Eucaristía, de su palabra que se hace presente en el cuerpo y la sangre de Cristo? Si sabemos distinguir cuál es el camino en el que se hace presente Dios, entonces también nosotros podemos cambiar. Los santos nos enseñan muchas actitudes en nuestra relación con Dios, como San Agustín, uno de los santos maravillosos de nuestra iglesia. Él que quería conocer la verdad, él que quería descubrir a Dios por fuera, llega a encontrarse con Dios cuando se pone en silencio, cuando se pone a reflexionar. Si no han leído por lo menos las confesiones de su vida, que es muy interesante, sería interesante que las leyéramos, y dice ahí en el libro de sus confesiones que confiesa mucho sobre su vida. Dice: yo te buscaba por fuera, en las cosas de fuera, creyéndote encontrar en las cosas de fuera que parecen hermosas, pero te encontré en mi interior. San Agustín llega a entender que a Dios se le encuentra en el silencio y en la oración y acercándose a su palabra. Si nosotros sabemos darnos momentos de oración frente al Santísimo, si sabemos darnos momentos de oración en nuestra casa, si nosotros tenemos la costumbre, y debemos tenerla, de plantarnos un rato en nuestra casa en silencio a leer y meditar el Evangelio, entonces vamos descubriendo, estamos en camino de descubrir ese Dios que nos habla al corazón, que nos ayuda a entender que está, como dijo también San Agustín, es más interior a nuestro interior. Tal vez queremos un Dios que nos haga sentir la adrenalina, como aquellos que buscan los deportes extremos. El Dios de Cristo es un Dios que nos habla en nuestro interior, que nos pide, nos invita de alguna manera a apaciguar nuestros ánimos para que, encontrando en Dios en el silencio de nuestro corazón, también así lo presentemos. Yo creo que si cultivamos bien nuestra espiritualidad, así del silencio, de la reflexión y de la oración, pues también nuestro ánimo se hace de manera diferente. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Dice que Jesús, después de la multiplicación de los panes que escuchábamos el domingo pasado, se retira en la noche a hacer oración. Eso es importante también de Jesús. Jesús, que es Dios, también se pone a hacer oración. Dicen los evangelios que a veces por la noche, a veces por la madrugada. La vida de Jesús sin oración hubiera sido diferente, pero con su oración, en su relación continua con el Padre Dios, va captando muchas cosas. Yo pienso que Jesús en su oración se ponía como a platicarle a su Padre Dios: oye, eso de haber multiplicado los panes, ¿estuvo bien? Oye, eso de curar a los enfermos, de acercarme a los pobres, ¿estará bien? Jesús confronta su proyecto con el Padre Dios y va entendiendo cuál es el camino que tiene que realizar. Jesús en oración hace que también de él surja la paz y la tranquilidad, como luego nos narra el Evangelio. Ya en la madrugada se pone en camino por el agua y los discípulos, que van asustados, primero piensan que es un fantasma y Jesús les hace ver que es él, que no tengan miedo. Esas escenas están interesantes. Los discípulos no reconocen a Jesús, no tienen como esa capacidad todavía de reconocer a Jesús, creen que es un fantasma.
Esa confusión mental de los discípulos pues se parece a las muchas confusiones que las personas tenemos con respecto a Cristo y a Dios. Algunos suelen decir, pues Cristo es un invento, ahí se lo inventaron en la iglesia. Dios no existe, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, pues no habría hambre y no habría guerra, dicen algunos que se escandalizan queriéndole dar a Dios toda la tarea que nos corresponde a nosotros. Bueno, pues en ocasiones tal vez para nosotros pueda ser un fantasma, una imagen así como imaginaria, alguien que no es real. Y Jesús dice, yo soy, no teman. Esta invitación que hace Jesús es bien interesante. San Juan Pablo II, desde que empezó su servicio como Papa, invitaba a eso. No tengan miedo, no hay que tener miedo de abrirle las puertas a Cristo Redentor. También el Papa Benedicto así comenzó su servicio como Papa. Los apóstoles, cuando confían en Jesús, primero se calma su tempestad interior, su miedo, su zozobra. Cuando una persona sabe confiar en Cristo, sabe ponerse en paz. A veces hay muchas cosas que nos abruman, los problemas económicos, el dinero que no alcanza para todos los gastos de la casa, tal vez no alcanza para la renta, para tantas cosas. A veces el miedo a perder el trabajo o vivir en esa zozobra de que poder perder el trabajo, muchas situaciones que pueden poner a intranquilizarnos. Confiar en Dios nos ayuda a sobrellevar las cosas con calma y con paz. Yo creo que sabemos de muchas ocasiones en las que las personas confiando en Dios han salido adelante de sus problemas. ¿Sabemos confiar en Dios en nuestros problemas, en nuestras dificultades? A veces cuando se muere alguna persona, de aquellos que son cercanos a Dios como que saben sobrellevar con paciencia y con paz esa situación. Me ha tocado escuchar en algunas ocasiones personas que no están tan acercaditas a Dios y cuando muere le reclaman a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué a nosotros? Como que la muerte pues es un peso demasiado fuerte que si no se sabe confiar en Dios, pues sentimos que nos hunde en la vida. La barquita en la que van los discípulos también representa, dicen muchos cristianos, muchos santos que han reflexionado, representa a la iglesia, la barquita de la iglesia que va atravesando las aguas de la historia. Esa barquita, decía el Papa Benedicto, siendo cardenal, hizo un Vía Crucis muy bonito y decía, esta barca que parece que hace aguas, parece que se inunda con tantos malos testimonios de sacerdotes y de tantos cristianos. Pues esta barquita de la iglesia que yo considero que algunos en el mundo quisieran que se hundiera para que no hable nada de valores, para que deje camino ancho a todas las injusticias, pues esta barquita de la iglesia, con la ayuda de Cristo, con la confianza en Cristo, con esta confianza en Él, pues puede seguir atravesando las aguas de la historia. A nosotros nos toca confiar en Cristo. Hay muchos malos testimonios, pero también hay muchos buenos testimonios y Cristo sostiene esos buenos testimonios y nos toca seguir confiando en Cristo, que nos ayuda a llegar a buen puerto, que nos va a ayudar a llegar a buen puerto. Jesús sube a la barca, dice el Evangelio, y se calman las aguas. La presencia de Jesús en nuestra vida nos ayuda a que la llevemos con paz. A veces las situaciones económicas, de trabajo, la violencia en nuestro mundo, pues nos pueden hacer que estemos intranquilos. Con Cristo podemos ir en paz, confiar en Cristo. ¿Cómo es Dios? Pues ese Cristo que nos acompaña, que nos va acompañando en el camino de nuestra vida. ¿Sabemos confiar en Dios? ¿Sabemos invitar a Cristo que sea compañero de nuestra vida? No hemos de buscarlo solo por los problemas, sino todo momento de nuestra vida. Y por último, lo que nos dice San Pablo me parece interesante, aunque es breve. San Pablo, un apasionado de Cristo. ¿Cómo vive un apasionado de Cristo? Pues no, cuestión de ver a los buenos cristianos y a los santos. San Pablo, que había perseguido primero a los que se siguieron el camino de Cristo, luego cuando se encuentra con Él, pues trata de que muchas personas lo conozcan. Y saliendo de Jerusalén y luego saliendo de Antioquía, va visitando pueblitos tras pueblito tras pueblito. Primero llega a la sinagoga de los judíos y como lo rechazan, luego se va con los paganos. En algunas ocasiones lo apedrean, lo expulsan y San Pablo se levanta y sigue anunciando el Evangelio. Pues San Pablo quería que sus gentes judías recibieran a Cristo tal como Él lo hizo y sufre, es lo que escuchamos en la carta a los romanos hoy. Tengo una profunda tristeza porque mis hermanos judíos, herederos de todas las promesas, no han recibido a Cristo. Me ponía a pensar hace rato y cuando preparaba la lectura y ahorita se parece más o menos a lo que podamos vivir los sacerdotes. A lo mejor ustedes se imaginan a los sacerdotes sin sentimientos, pero los sacerdotes sentimos muchos males del mundo y de la comunidad. Cuando unos católicos que se dicen católicos viven sobre todo una situación grave de pecado. Cuando nos decimos católicos y como que nuestro caminito va más allá, muy lejos del Evangelio, metidos en los vicios.
Bueno, pues yo creo que pudiéramos decir los sacerdotes como San Pablo, pues nos llega una profunda tristeza porque siendo herederos de Cristo, de sus valores, como que nuestro corazón está cerradito y como que no lo recibimos del todo a Cristo. San Pablo pues sufría por sus hermanos judíos que les tocaba, que era para ellos principalmente las promesas de Cristo. Como sacerdotes al menos yo, pues sí, de alguna manera hay una cierta tristeza cuando hay tantos esfuerzos de poquitas gentes, porque sí trabajamos en la iglesia poquitos, pues como que no dan fruto. Muchos bautizados católicos, pero en algunos casos pues unas vidas, decía San Pablo con respecto a un mal testimonio de la comunidad de Corinto, pues viven como los paganos o un poquito más mal que los paganos. Bueno, pues hay tristeza cuando no recibimos a Cristo, cuando nos decimos seguidores de Cristo, pero como que no nos dejamos guiar mucho por su evangelio. San Pablo sentía esta tristeza y trabajaba porque los judíos también recibieran el mensaje de Cristo. Pues a todos nos toca de alguna manera sintonizar con los sentimientos de San Pablo, preocuparnos cuando las personas como que no abren su corazón a Cristo. ¿Qué nos toca? Pues sí orar, pero también trabajar, seguir confiando en Cristo, que calma también nuestras angustias, seguir descubriendo a Dios que se sigue haciendo presente en los signos sencillitos. Cuando una familia se junta a rezar el rosario, ahí se está haciendo presente Dios. Cuando una familia se acerca a la misa, también ahí se va haciendo ese presente Dios que habla en el silencio, en la oración. Cuando nos esforzamos tal vez en peregrinar, en cuidar nuestra fe en nuestra tierra o lejos de nuestra tierra, ahí se va haciendo presente Dios. Tal vez haya ojos que vean ese buen testimonio, también les sirva para encontrarse con ese Dios en el que confiamos y creemos. Pues que María Santísima, nuestra Madre de brazos abiertos, de corazón amplio que nos recibe, pues nos acompañe siempre con la presencia de su Hijo, que nos ayude a estar en su vientre, en su corazón, y que también nosotros sepamos buscarla como refugio seguro en los momentos difíciles de nuestra vida. Que también ella, que sin duda sentirá tristeza por sus hijos acercados a los templos, que recibieron las aguas del bautismo, andan por otros caminos, que también nos ayude a nosotros seguirles ofreciendo el Evangelio con nuestra vida, con la sencillez de nuestra vida. Nos ponemos de pie, por favor. Todos unidos proclamemos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Elevemos nuestras oraciones a Dios Todopoderoso. Por la intercesión de la Madre de Dios, pidamos por nuestras necesidades, las de nuestros hermanos. Respondemos por intercesión de María. Escúchanos, Padre. Para que Dios, nuestro Padre, proteja con amor a su iglesia y la haga crecer, roguemos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Para que los niños y las niñas de nuestra comunidad aprendan a conocer y amar a Jesucristo de todo corazón, roguemos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por estas fiestas patronales en honor a María, para que sepamos aprovecharlas de corazón, roguemos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que cada día nos fortalezcamos más en la fe en Cristo, roguemos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles
al celebrar las fiestas en honor de María nuestra Madre, concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar, por favor. Ofrendas. Como es don tuyo el ser agradecidos, te pedimos, Señor, que aceptes estas ofrendas que a manera de gratitud traemos a tu altar. Bendícelos y bendícelos a nosotros para que nuestra vida y nuestro mundo se vayan convirtiendo cada día más en lo que tu divino corazón anhela. Continuemos todos unidos en oración, para que nuestro sacrificio le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia. Al concederle en tu misericordia lo que te puede ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo. No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles, proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Dios del universo.
Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos. Nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Felipe, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos a un Dios que se nos manifiesta en las cosas simples de la vida, en los silencios donde nosotros no lo queremos ver, pero Dios sale al paso de nuestra vida, como Él es nuestro Padre, o nosotros oramos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males que hay en nuestro corazón. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesús, tú dijiste a todos tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta los males de nosotros, toma en cuenta la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Porque Cristo nos ha hecho hermanos, compartimos la paz. Aquí está con nosotros Jesús el Señor. Él es el que nos ha invitado a seguir viviendo llenos de fe. Dichosos los invitados a su mesa.
Avisos parroquiales. Se les recuerda que este miércoles 13 de agosto la misa de los enfermos será a las 10 de la mañana en la parroquia. El recorrido de los carros será el mismo del año pasado, el día 14 a la 1 de la tarde y el día 16 a las 5 de la tarde. El día 15 de agosto solo habrá misas en la parroquia en estos horarios: 6 de la mañana, 7, 8, 10, 12, 1 de la tarde, y la de las 7 de la tarde será concelebrada. El día 16 será la misa de los ausentes a las 12 del día. Su peregrinación será de la Alameda a la parroquia a las 11 de la mañana. Después de misa pasará al Salón Pío XII para tener un convivio. Les recordamos que la vigilia patronal de la adoración nocturna será el día 13, miércoles próximo. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven, nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos dicen que hoy nos toca salve. Los invitamos a todos entonces a culminar con este momento. Salve Regina. Oremos. Acuérdate, María, de tantos que se van quedando solos en la vida, de la hija que se ha quedado en casa cuando a sus ancianos padres, los demás se han ido, se han casado, han buscado su vida. Dale fuerza, Madre, para seguir amando. Acuérdate, Virgen de la Asunción, de la viuda que se ha quedado sola cuando los suyos han fallecido se han ido y ahora tienen que vivir con personas no tan queridas, extrañas a ella. Acuérdate del anciano que se ha quedado solo en el hospital
en el asilo, en el rincón de una casa sin cariño. Acuérdate del sacerdote que lo dejó todo, su familia, sus amistades. Después tuvo que dejar también a sus compañeros de estudio y de apostolado, y ahora se encuentra solo en aquella parroquia, solo ante tantas cosas. Virgen de la Asunción, Madre de los que nos vamos quedando solos, que somos todos los hombres, acuérdate de nosotros, danos la constancia de seguir adelante, a pesar de todo, sin la compañía y el amor de aquellos que ya se han ido. Ayúdanos a acompañar y amar a todos aquellos que vamos encontrando en nuestro camino. Amén. Que supisteis juntar a un tiempo en el altar, Cordero y Pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédanos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, 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 alma mía. Bendice, bendice, bendice. En nombre de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, quiero agradecer a toda la comunidad parroquial del Cuerpo y Sangre de Cristo, hoy más bien representada con la presencia de su señor cura, del Padre Vicario y el diácono. Que Dios los bendiga y que una sola comunidad de Jalos, por razones pastorales, pues se dividen las parroquias para mejor administración y mejor atención, pero no por eso es por dividir a la comunidad. Que el Señor los conserve en el espíritu de unidad. Gracias, señor cura Beto, Padre Luis Diácono, por hacer esa visita, y qué bueno que se acostumbran las visitas recíprocas, que es como un signo de fraternidad y de espíritu cristiano. Gracias a todos. Ya escucharon algunos avisos que son indispensables para estos días. Gracias a toda la comunidad de Cuerpo y Sangre de Cristo. Los vemos aquí, nos ven allá. Bueno, de algún modo no tenemos visa ni pasaportes, ni las necesitamos de una parroquia a otra. Dios bendiga a todos, que la Virgen María interceda por todos. Buenas noches.